La capacidad de niños y niñas de comprender un cuento les será muy importante para comunicarse y aprender, tanto en la escuela como fuera de ella. Muchos de los contenidos que se estudian allí son entregados en forma de historias, por lo que quienes tengan más facilidad para comprender y recordar sus partes tendrán una gran ventaja. Comprender una historia significa crear una representación, una imagen mental en la que los eventos, las acciones, los problemas, pensamientos y sentimientos de los personajes estén conectados entre sí. Para construir esta representación, necesitamos hacer dos cosas. Primero, debemos entender las ideas expresadas por las palabras y frases de la historia. Y segundo, debemos conectar esas ideas entre sí. Para entender las palabras y frases de una historia, utilizamos nuestro vocabulario y conocimiento del mundo. Por ejemplo, en el cuento La Caperucita Roja, es necesario saber qué es un bosque, qué es un lobo y qué es una canasta. Además, es importante saber que un lobo es un animal peligroso. Además de comprender las palabras e ideas, necesitamos relacionarlas entre sí para formar una representación coherente de la historia. Para entender por qué el lobo quería retrasar a Caperucita, debemos saber de antemano que él quería llegar primero a la casa de la abuelita para comérsela. Muchas veces, estas relaciones entre las ideas de un cuento no están explícitas, por lo que es necesario inferirlas. Estas inferencias son indispensables para la comprensión de las historias. Por fin llegó la noche que el lobo había estado esperando. Puso una olla enorme al fuego y salió alegremente a buscar su comida. ¿Por qué habrá puesto la olla el lobo en el fuego? Para meterla. ¿Para meter qué cosa? La gallina a cocinarla. Ah, para meter la gallina y cocinarla. A los niños pequeños les cuesta más hacer conexiones entre ideas a partir de un relato. No podemos asemejarlos a las conexiones que los adultos podemos realizar. Por lo tanto, es importante ir chequeando en el relato ciertas preguntas que permitan a los niños hacer inferencias, que para los adultos son obvias, para ellos claramente no lo son. Por ejemplo, en el cuento El estofado del lobo, vemos que el lobo deja la olla con agua sobre el fuego cuando va a buscar su presa. A los niños probablemente no les queda claro por qué la olla está al fuego. Y entonces es importante decirle que el lobo dejó la olla al fuego porque luego de cazar la presa la iba a cocinar en esa agua caliente. Para niños y niñas, la capacidad de hacer inferencias se desarrolla a través de interacciones con los adultos que los rodean. Cuando escuchan hacer estas relaciones entre ideas y eventos, a menudo aprenden a hacerlas ellos mismos. Estas conversaciones deben construirse haciendo comentarios y preguntas enfocados en relaciones que ayuden a entender la historia. A continuación, veremos algunas estrategias para la lectura de cuentos que ayudan a desarrollar la capacidad de comprender las historias y de hacer inferencias. Primero, poner énfasis en los conectores. La entonación que hace el adulto al leer ayuda a la comprensión de la lectura, porque sirve para enfatizar las palabras que conectan ideas. Por ejemplo, es importante utilizar palabras como aunque, para, porque, pero o entonces. Miren el levantador de pesadas automático. Los niños estaban durmiendo y la señora Numerosi lo accionó. ¿Para qué habrá hecho eso? ¿Para qué quería sacar las frazadas? ¿Tabata? Para hacerles ropa. ¿Usted cree que era para hacerles ropa? ¿Qué cree otra cosa? ¿Vale? Para que ellos se despertaban y fueran a comer. Toda la razón, para que ellos se despertaran porque ya era hora de levantarse. Segundo, preguntar sobre las intenciones y metas de los personajes. Es importante llamar la atención sobre lo que quieren hacer los personajes. Esto también ayuda a que niños y niñas hagan inferencias. Cocodrilo se puso tan furioso que salió de la laguna Barrosa y se fue. Miren, Cocodrilo está furioso. ¿Qué quiere hacer? Está furioso. ¿Qué quiere hacer? Marco. ¿Marco?
quiere irse a otra laguna, tal vez a otro lugar, en donde esté más solo, ¿verdad? Tercero, preguntar sobre sentimientos y pensamientos. Preguntar o comentar sobre los sentimientos y pensamientos que tienen los personajes también ayuda a establecer relaciones entre los eventos que suceden en un cuento. Los otros cocodrilos también vinieron a tomar el sol. Cocodrilo apenas podía moverse. Estaba muy disgustado. ¡Que me dejen tranquilo ya estos cocodrilos!, gritó. Se metió en el río helado y se fue nadando. ¿Cómo se siente Cocodrilo? Mal. Maite, ¿cómo se siente Cocodrilo? Mal. ¿Por qué se siente mal? Porque sí, a ver. ¿Marco? Porque lo están persiguiendo, ¿verdad? Está disgustado, está enojado de que lo persigan tanto. Estas estrategias ayudan a que niños y niñas comprendan la trama de las historias, lo cual es relevante ya que su atención a veces no es suficiente para establecer relaciones por sí solos. Es muy beneficioso para ellos cuando un adulto las destaca a través de preguntas o comentarios. Veamos un ejemplo. Miren lo que ocurrió. Los otros cocodrilos también llegaron a tomar el sol. Ah, lo están siguiendo. Eso parece, ¿verdad, Amanda? Como un rey. Como si fuera el rey, ¿usted cree? La niña del ejemplo parece estar atenta durante la lectura, pero recién, hacia la mitad del cuento, da muestras de comprender un aspecto esencial, que los cocodrilos estaban siguiendo al personaje Cocodrilo. Como ella, hay muchos niños y niñas que no tienen aún la capacidad de establecer ciertas relaciones cruciales para entender la trama. Las preguntas y comentarios abiertos que no se enfocan en la trama no necesariamente ayudan a la comprensión, pero sí son positivos para fomentar la motivación e imaginación. En una investigación hecha en Chile, niños y niñas de 4 años que escucharon preguntas y comentarios enfocados en las relaciones de la trama, como por ejemplo, ¿cómo se sentía el cocodrilo? O ¿qué quería hacer?, entendieron mejor el cuento que aquellos que escucharon preguntas abiertas no enfocadas en la trama. Por eso, cuando el objetivo de la lectura es apoyar el desarrollo de la comprensión, es importante preparar preguntas y comentarios centrados en elementos de la trama, como veremos a continuación. Para realizar una lectura de cuentos que estimule la comprensión, primero debemos escoger un libro adecuado que tenga una historia rica y compleja, de modo que permita realizar conexiones, inferencias y reflexiones. Debemos fijarnos en que contenga al menos 3 ideas o eventos centrales, sin los cuales la comprensión de la historia no sería posible. Una vez seleccionado el libro, hay que elaborar de 5 a 10 preguntas o comentarios. Hacer esto antes de la lectura nos permite crear mejores preguntas y más enfocadas en las ideas clave para la comprensión del cuento. La mayoría de estas preguntas las haremos durante la lectura, en páginas escogidas previamente que representen aspectos centrales de la trama. Este método facilita la comprensión y no sobrecarga a niños y niñas, ya que la página misma actúa como ayuda a memoria. Finalizado esto, es bueno preparar 1 o 2 preguntas integrativas para hacer al final de la lectura. ¿Y por qué mamá Zarigüeya hacía sacudón, sacudón, sacudón a su hijo? ¿Qué quería lograr mamá? ¿Ah, Cristóbal? Que se haga el muerto. Que se haga el muerto. Exactamente. Ella quería lograr que Pepe se hiciera el Muerto. Al momento de preparar las preguntas, conviene buscar al menos una relacionada con intenciones, una con sentimientos, una con problemas y una con resolución. Además, algunas deberían ser expandidas preguntando ¿por qué? Es útil agregar preguntas que ayuden a interpretar imágenes o acciones que podrían ser difíciles de entender para niños y niñas, pues hay elementos que son evidentes para un adulto, pero no para ellos, debido a que tienen un conocimiento acotado del mundo y su atención es limitada. Todas estas preguntas ayudarán a establecer un puente entre ideas que no están conectadas explícitamente, es decir, les ayudarán a hacer inferencias. Con este fin,
Podemos pedir a los niños y las niñas que sugieran algunas ideas o hacerlo nosotros si ellos no pueden, para así lograr finalmente hacer la inferencia de un modo correcto. Por ejemplo, aquí se observa la situación y relata que la señora Numerosi está llamando y está muy apurada llamando a los hijos. Y la pregunta es ¿por qué estaba tan apurada la señora Numerosi? Haciendo énfasis en que en el fondo los niños se den cuenta de que todo este apuro y toda la situación que ocurre es porque necesitan llegar rápidamente al colegio y por eso es que la señora Numerosi está llamándoles. Entonces es importante en ese momento que los niños se recuerden eso, incluso para los que quizás no lo han notado, con la pregunta queda mucho más claro. Por ejemplo, en este cuento Los cocodrilos copiones, en la parte donde el cocodrilo se quiere subir a la cima de la montaña, es importante dejarle claro a los niños que en la cima solo cabe un niño, o sea, un cocodrilo, y que eso era tan rico para él, por eso que significaba que no iban a poder ir más cocodrilos a esta cima, en el fondo. Y eso solamente se puede lograr cuando uno está en grupo chico, ya que es algo un poco más complejo de que los niños entiendan, y al estar en un grupo grande muchas veces uno no deja claro si todos lo entendieron, en cambio en el grupo chico sí. La mayoría de las preguntas que se hacen durante la lectura, con sus respuestas y discusión, no deberían durar más de 1 minuto, de modo que no interrumpan el flujo de la historia. Si quedan partes que no se hayan comprendido del todo bien, se pueden retomar al final del cuento o en lecturas posteriores. ¿Por qué creen que Cocodrilo se fue a buscar otro lugar para vivir? ¿Vale? Porque había mucho cocodrilo, entonces lo empujaban. Había muchos cocodrilos, ¿cierto? Lo empujaban, él apenas podía moverse. Por lo tanto, decidió ir a buscar otro lugar donde vivir. Y miren lo que encontró. La nueva laguna de Cocodrilo era resbalosa y barrosa. Es muy relevante además el uso de una entonación que llame la atención de niños y niñas en las partes importantes de la trama. Para deleite de los chicos, es decir, para su felicidad, estaban muy contentos, Divina tomó la ruta más difícil al colegio, pero también la más corta. ¿Por dónde se fue la señora Numerosi? ¡Por el techo! ¡Miren! Iba a ser la ruta más corta porque iba a pasar por el techo. Hacer comentarios y preguntas sobre los aspectos clave de los cuentos acostumbrará a niños y niñas a analizar las historias, les enseñará a hacerse solos estas preguntas y, en consecuencia, a realizar inferencias. Esto se debe fomentar de modo constante a lo largo de la infancia, ya que dichos hábitos de pensamiento les serán útiles para la comprensión lectora futura. Para comprender una historia, necesitamos entender las relaciones y conexiones entre sus partes. Hacer estas conexiones en forma explícita e incentivar a niños y niñas a pensar en las motivaciones y sentimientos de los personajes los ayudará a desarrollar su capacidad de comprensión. Para esto debemos seleccionar libros con historias ricas y complejas que nos permitan hacer inferencias, preparar preguntas y comentarios antes de leer el cuento, usar preguntas enfocadas en la trama, como por ejemplo, preguntas sobre sentimientos e intenciones, hacer énfasis en los conectores durante la lectura y leer el cuento varias veces en diferentes días para reforzar aspectos que puedan haber pasado desapercibidos.